y no discriminación. Nos van a acompañar Andrea Majul, especialista en comunicación y miembro de la Coordinación de Políticas Educativas y Formación del INADI. A su vez también Ayelen Bertón, hola, ¿cómo estás? Muy bien. Directora de Difusión y Gestión de la Secretaría de Derechos Humanos, y mi compañera Valeria Sechenta. Hola. Bueno, ¿empezamos con el tema? Pero sí, cómo no. Buenísimo. Si quieren, yo traje un material como para que podamos ir viendo como algunos puntos centrales, pero también, obvio, es aprovechar esta conectividad y que todas las preguntas que tengan quienes nos están viendo y escuchando, nos las envíen por el chat y estamos ahí para responderlas. No sabemos si de buena manera, pero las vamos a tratar de responder. Seguramente, sí. Bien, vamos un poco al material que traje, Ricardo. Bueno, Acá tenemos, bueno, esto es... Ajá. sí está conectado. Sí, ¿Sí? lo ven ellos, pero nosotros no. Ajá, perfecto. Bueno, uno de los primeros puntos es distinguir entre lo que es la discriminación a nivel social y la discriminación a nivel legal. ¿Esto qué significa? Me parece que hay un Me parece que no problemita. estamos Me viendo, parece ¿no? que hay un problemita. A ver, Pero la suerte es que no son cohetes, digamos. tal cual. Digamos, es simplemente una cuestión de... A ver ahí. A ver... No me dices enseñar. Sin señal. Bueno, Bien, vas a preguntar a Mariana qué pasó. está bien, no hay problema. Bueno, continuamos. No hay mientras problema. tanto, sí. No hay problema. Esto que estábamos charlando era principalmente distinguir como dos cuestiones. Una es la discriminación a nivel social y la discriminación a nivel legal. Si pudiéramos ver el gráfico que en este momento estaba dentro de la presentación, veríamos que lo que cubre la discriminación a nivel legal es un espectro mucho más chiquitito que el que abarca la discriminación de tipo social, o lo que nosotros llamamos prácticas sociales discriminatorias. Bien. ¿Qué significa esto? Significa que por un lado está en el país, en nuestro país tenemos una ley antidiscriminatoria, o sea, no es que las acciones discriminatorias no tienen un reproche legal, sí, hay una ley antidiscriminatoria que es la 23.592, que fue sancionada en agosto de 1988 y que establece justamente penalidades, entre comillas, porque no es tampoco una ley excesivamente punitiva, digamos, pero que sí resguarda de lo que tiene que ver con la restricción de derechos a determinados grupos de personas que pertenezcan a determinados colectivos en base al pretexto de pertenecer, por ser mujer, por ser de determinada etnia, por edad. Digo, es importante también que hablemos de esto, Sí. justamente dentro del programa Envión, ¿no? Sí. Exacto. Digo, la discriminación que hay hacia los jóvenes. La discriminación etaria la tenemos como dos extremos. Por la vestimenta, por... No, tenemos hacia niños, Sí. niñas y jóvenes, y por otro lado también hacia adultos mayores. O sea, quienes no quedan bajo, digamos, esa cobertura de discriminación son en realidad los adultos económicamente productivos, ¿no? Bien. Ese es como el modelo. Pero quienes están por fuera son discriminados. Y una de las cuestiones es que cuando a vos te discriminan por ser quien sos, en realidad lo que está operando es la mirada de quien discrimina. Claro. Nunca es una cuestión en tratar de modificar algo de lo que va constituyendo de una u otra manera parte de mi identidad, ¿no? Bien. Esto siempre es recontra importante como atenderlo, ¿no? O sea, por un lado vamos a tener la parte legal, que es cuando esa discriminación, esos prejuicios, esos estereotipos llegan a restringir un derecho a una persona con este pretexto. No te voy a dar esto que te corresponde porque sos negro, porque, digo,
sos pobre, sos de otro país, sos, o sea... Y eso funciona como la excusa, digamos, ¿no? El pretexto. Porque es una división en donde yo separo a otro, lo excluyo, con una motivación completamente arbitraria. No hay una lógica. ¿Mm? Tal cual. La lógica es la del prejuicio, que justamente el prejuicio no tiene lógica. Ahora después vamos a ver esto que sucede. Cómo le vamos armando una lógica a algo que no la tiene. Claro. A fuerza de repetirlo, y de repetirlo, y de repetirlo, nos acostumbramos a cosas que no son ciertas. Y esas cosas que no son ciertas después producen efectos de realidad. Producen efectos de exclusión. Sí, y no, que no son buenos, claro. No, claro. Así que bueno, un poco la idea es eso, es plantear. Por un lado, hay una parte que es lo que toca la ley, cuando está clara esta restricción de derecho, y después hay un montón de prácticas. ¿Por qué le decimos prácticas sociales? Porque es eso, primero. Las practicamos cotidianamente, todos los días, no pueden funcionar por fuera de la sociedad. Tampoco la mirada está puesta en una cuestión individual, no es que estamos hablando individualmente de María, Pepe, Gabriela, Roberto, discrimina. Roberto, María, están discriminando porque hay un modelo social y cultural que los habilita a creer en esas falsas ideas. Sí, totalmente. Ese es el punto. Entonces, cuando ellos hablan, en realidad creen que están hablando, pero son hablados. Son hablados por el prejuicio, son hablados por el estereotipo. O sea, ni siquiera están poniendo en juego su razón, su sentimiento, su experiencia de vida. A mí me ha pasado muchas veces, son momentos en los cuales mi madre me odia, pero digo, yo recuerdo conversaciones con mi madre en las cuales digo, ay, bueno, porque viste, yo, los inmigrantes. Y yo, mamá, o sea, vos sos hija de italianos y españoles. Claro. Y sos entrerriana en Buenos Aires. Ah, bueno, pero yo y bueno, pero no, todo el problema que hay es por esto. Pero entonces ahí empezamos a ver que incluso empezás a como reescribir hasta tu propia historia. ¿Ah? ¿Hasta qué punto sos hablado por el prejuicio que no reconoces ni tu historia? O sea, vos te pones en otro lugar, tipo, qué sé yo, soy holandesa, qué sé yo. Digo, es curioso eso. Curioso, sí. Esa práctica social que continuamente, ¿no?, estamos recibiendo desde todos lados, desde la familia, desde la escuela, desde el lenguaje, desde los medios, desde millones de estímulos, nos van a proponer un poco ese modelo, el modelo discriminatorio, en el cual cualquier diferencia va a ser entendida como un problema. Sí, que está mal. Sí. Como que está mal y que hay algunas diferencias que incluso son como insalvables. Sí. O sea, agradecí que te tolero, digamos. Claro. Y porque me están viendo. Si no me vieran, ni siquiera te toleraría, digamos. Sí. Un poco el mensaje es ese. Cuando uno sale de esa estructura, ¿qué ve? Ve que en realidad se está discriminando, se está separando, excluyendo, en base a un modelo que en realidad no existe, ¿no? Es una especie de yeti que armamos, que todo el mundo dice que alguna vez lo vio, pero no tenemos información. Exactamente. ¿Qué es la normalidad? ¿Qué es alguien normal? ¿No? Sí, claro. Entonces decimos, no, ¿a quién no? ¿Bajo Y qué no le punto de podemos vista? dar esto porque y porque no es normal, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cómo es alguien normal? Antes se hablaba de otredad. Y es que seguimos hablando de otredad. Sí. Lo que pasa es No que se usa el término, pero no, está. sí, se usa. está. Lo que pasa es que definimos la otredad, y es muy interesante lo que vos planteas, Ricardo, porque ¿cómo definimos la otredad? La otredad la definimos por oposición también a lo que definimos como normalidad. Normal, tal cual. ¿Por qué? Sí. Porque no hay nadie que sea diferente en sí mismo. La diferencia es una relación. ¿Y es una relación con quién? Con un otro. Con un otro. Nadie es diferente per se, esencialmente, ¿no? Antes los chicos eran la otredad, la tabula rasa, los que todavía no tenían toda la información que el adulto, ¿no?, decía, bueno, Le alumno, daba, tal sí. cual. Alumno es iluminar,
sin Sí. luz. Sí, sí. Entonces el profesor como que iluminaba, bueno, por suerte cambiaron. Sí, cambió ese paradigma. Sí, después también estaba como la de la jarra vacía, ¿no? También. Como la de que el alumno era un continente que había que llenar de contenidos porque no tenía nada, digamos, ¿no? Exactamente. Sí, de hecho planteamos en el encuentro anterior con uno de los chicos que se había acercado Ujú. esta cuestión de, bueno, de que el concurso básicamente que tiene que ver con lo que hoy nos permite encontrarnos en este espacio, fue pensado justamente para lograr expresar o tomar en consideración y que ellos mismos sean quienes planteen aquellas cuestiones que tienen que ver con el bagaje de cosas que suceden y que acontecen en su vida cotidiana. Y que tiene que ver con esto que planteaba también Ricardo y que viene diciendo Andrea, bueno, no son una tabula rasa, no lo somos en ningún momento de nuestra vida, siempre tenemos algo que aportar y nuestra mirada debe ser respetada en igualdad de condiciones, independientemente de nuestra edad, de cómo vistamos, de cómo las costumbres que tengamos, de la música que escuchemos, que es lo que planteábamos también un poco en el encuentro anterior, todas aquellas cosas que cuando uno empieza a identificar, de hecho en el encuentro que tuvimos en Envío Sos Vos, que bueno, hicimos un pequeño taller de filmación, cuando hablábamos con los chicos, bueno, decíamos, piensen en acciones que permitan contar la historia que ustedes pueden. Bueno, y esto, no, pero esto es normal, volvimos a la palabra. Sí. Pero entonces, y, bueno, todas aquellas cuestiones que tienen que ver con cómo poner el foco, cómo aprender a decir cosas ante una cámara, poner en escena cuestiones que también es difícil, pasar toda esta parte teórica, ¿no? Y volverla a la realidad, que es lo que intentamos hacer desde, bueno, con Andrea previamente en el encuentro anterior, que realmente lo lleva muy bien a casos o a cuestiones concretas. Pero sí, creo que viene en esa línea en lo que planteaban. De hecho, lo que surgió también, una de las cuestiones que volvieron a plantear, los chicos en particular, fue, bueno, nosotros a ver, también no nos acercamos a los mayores porque no están escuchando lo que nosotros queremos decirles. O, bueno, romper esa barrera también es muy complejo, ¿no? Y es todo un desafío que, bueno, esa es la idea también de que empezar a romper con esos esquemas de compartimentos estancos propios de una sociedad que nos separa de esa manera, ¿no? Que además es curioso porque digo, hay como un montón de otras instancias en las cuales esas separaciones no ocurren, digamos, ¿no? Entonces, es interesante que podamos tener mayores canales de diálogo, pero canales de diálogo que signifiquen una puesta en común y en conflicto. ¿Esto qué significa? O sea, no sirve tampoco escuchar al otro si yo no voy a tener una escucha activa. Ni sirve tampoco escuchar al otro si esa escucha a mí no me va a transformar de alguna manera. O sea, si yo no me abro a que ese intercambio, ese encuentro con la diversidad del otro me modifique, mi posición de diálogo es cosmética. Claro. ¿No? Entonces, la idea es poder ir rascando por arriba de ese barniz social en donde todos somos muy amables y qué bien que interactuamos. Ay, pero qué inteligente el chico, ¿verdad? Mirá las cosas que hacen, cómo juegan con las cámaras y tienen sus mensajes. No, digo, tiene que estar establecido también desde un lugar de respeto, de escucha y de incomodidad. El otro te tiene que incomodar en algún punto. Si no te incomoda, quiere decir que lo estás normalizando mucho. Sí. Y hay que aprender a trabajar en que esas incomodidades son el sustrato, son el abono, son el compost. Porque la otra vez usé muchas metáforas culinarias. Buenísimo. Ahora vengo con metáforas de jardinería, aprovechando que ya estamos con una primavera más instalada. Justamente para que lo que fructifique sea eso, digamos. Cuando vos te acostumbras a que ese es el... Si vos estás negando todo el tiempo la diferencia, no es que la diferencia no existe. Sí. Digo, la diferencia se te va a ir manifestando de múltiples maneras. Sí. Nada más que tu encuentro con ella no va a ser enriquecedor. Porque de alguna manera eso se preformateó
de esa manera. No hay problema, Sí, no hay problema, está todo bien. Está todo bien. bárbaro. Por suerte no lanzamos cohetes. Creo que está escuchando, ¿eh? ¿Anda? Sí, ¿Sí? sí. ¿Sí? A mí me sí, parece sí. que no. Conectado el pendrive. No. Sí, No. dijo que no, que hay algo, Ah, un problemita listo. con el pendrive. Bueno. Bueno, ya está. Lástima, pero bueno. Seguimos con otra parte. Entonces, esto de las prácticas sociales discriminatorias, ¿qué es lo que supone? Lo de la ley, después lo pueden ver, lo podemos averiguar, Ujú. es interesante, pero yo creo que es más importante que hablemos sobre estas cosas en las cuales todos los días, cotidianamente, nos empujan a tener actitudes discriminatorias. Sí. Y que si nosotros queremos hacer la diferencia, tenemos que oponerle una resistencia, tenemos que hacer un esfuerzo. Seguro. Digo, si nos dejamos fluir en eso, en realidad las actitudes que vamos a tener van a ser discriminatorias. Oponer la resistencia significa reflexionar, ¿no? Como esta cosa de volver sobre uno mismo y ver cuánto de estos prejuicios, de estos estereotipos nos habitan y reproducimos. Un montón. Y reproducimos, digamos, todo el No nos damos tiempo. cuenta, pero Todo el tiempo. lo hacemos. Y o sea, bueno, nosotros somos también bastante discriminadores con respecto a personas que vienen de otro país y bueno, nosotros lo sufrimos también cuando vamos a otro lugar. Sí. Pero ahí le encontramos otra lógica, Exactamente. ¿no? Y la discriminación es quizás bueno, Oscar Wilde decía que lo mejor repartido del mundo era el talento porque todo el mundo creía que tenía mucho, ¿no? El tema de la discriminación también es muy particular porque, digamos, uno puede percibir claramente la injusticia cuando sos la persona discriminada, Sí. ¿no? Exacto. Cuando te discrimina vos, Cuando lo vivís en carne cuando te discrimina vos, No, ¿qué se piensa? pero ¿cómo no se da cuenta? No nota ahí. Sí. Y cuando discriminamos, en realidad forma parte como, ¿y qué otra cosa iba a ser? Es algo natural. O sea, ¿por qué iba a ser otra cosa? ¿No? Tal cual. Digo, y siempre vamos a estar de una u otra manera en las dos situaciones. El punto es que cuando nosotros empezamos a ser conscientes de que podemos frenar esa naturalización del prejuicio y del estereotipo frente a otros, ahí parte de nuestra mirada cambia. Y eso, digamos, es como si yo te digo, mira, Ricardo, olvídate de que aprendiste a sumar. ¿Entendés? ¿Cómo haces? Sí, no. No podés. Una vez que aprendiste a sumar, ya está. ¿Entendés? Ujú. Cada vez que veas esto y esto, vas a tratar de sumarlo. Bueno, en un punto, lo que nosotros trabajamos desde el INADI en política de prevención de prácticas discriminatorias tiene que ver con eso. Cuando uno empieza a crecer en diversidad, no necesitas trabajar tanto en la parte punitiva de la discriminación. Porque una vez que vos aprendés eso, que el espectro es muchísimo más grande que lo que estás viendo, Sí. que pasaste del blanco y negro a colores, que el prisma por el cual estás viendo es limitado, y de ahí tenés una enorme cantidad de aprendizaje, es difícil volver atrás, digamos. Sí. Es difícil volver atrás. Los chicos de San Pedro hicieron la película Marionetas que trata sobre este tema y la verdad que muy bien lo realizaron. Nos hicieron reflexionar a todos y está muy bien tratado. O sea, está bueno que los equipos técnicos también estén trabajando sobre esto. Es buenísimo. Acá nos mandan saludos Luciana Plaza y Miguel Ángel Egli, ¿sí? Entre otros. Mandamos saludos. Mandamos saludos de Saludos. diferentes localidades de Buenos Aires. Bueno, vos, no sé, ¿nos querés contar sobre algo con respecto a la edición anterior de este mismo tema? Sí, bueno, en particular, también lo mencionábamos, muchas veces es difícil cuando nos paramos, como planteábamos, desde el lugar de la normalidad, de lo normal, ¿no? Ese lugar que siempre queda como un poco incómodo, pero que también lo ocupamos todos en algún momento. En particular también estuvimos recorriendo la provincia con
con otra iniciativa que tenía que ver con una muestra sobre diversidad cultural y en algunos lugares nos encontramos con chicos de Envión y bueno, también nos preguntábamos esto, ¿no? En qué, bueno, si nos hemos sentido discriminados en algún momento y si hemos discriminado en algún momento. Y a veces pasa que es esa línea invisible que planteábamos recién y muchos de ellos nos decían no. Bueno, después empezábamos a desandar ese camino, a plantear algunas cuestiones, a cómo eran las reglas del juego cada vez que nos poníamos, ¿no? O a jugar algún deporte en particular, qué pasaba con los chicos que tenían algún tipo de discapacidad, qué pasaba con los casos de segregación que hay, que también hablábamos de esta nueva palabra bullying, que ha surgido no hace tanto, pero los casos de discriminación entre pares. El rol de las redes sociales también lo planteamos, que en muchas ocasiones es una herramienta maravillosa para poder expresar todas aquellas voces, porque no hay una limitación, digo, a grandes rasgos, ¿no? Hoy en día en particular tenemos la posibilidad de utilizarla como una herramienta para expresar diferentes cosas, ¿no? Muchos de los chicos, planteaban que ellos lo utilizan como una herramienta para mostrar lo que hacen desde música, había chicos que hacen hip hop, rap en realidad, también planteaban ahí como una herramienta de visibilización y demás, pero ¿qué sucede también cuando esa misma herramienta es utilizada para, ridiculizar a alguien, para marcar algún aspecto en particular que es motivo muchas veces de segregación, en particular de algún grupo, de algún barrio, de alguna forma en particular de vestirse, que es lo que planteábamos también, muchas costumbres, muchas personas que, en particular hablábamos en uno de los casos de los albañiles. Una de las localidades del interior nos planteaba que había albañiles que habían llegado desde La Plata, que hablaban otro idioma y que ese idioma era raro. Mirá. Estaban hablando en guaraní. Claro. Y hablábamos de todas aquellas costumbres también que tienen que ver, que a veces estaban las... Perdona, Yeren, estaban hablando en guaraní, que es uno de los idiomas nuestros. Exacto. Digo, y este es un punto interesante porque Ah, muchas sí, veces digamos. lo que identificamos como otredad no es otra cosa que otro aspecto de nosotros mismos. Esta cosa de pensar que en la Argentina solo hablamos en español, solo hablamos en castellano, en Río, y peor todavía, y que la única tonada válida es la rioplatense. Exacto. ¿No? Porque digo, ya saliendo unos kilómetros, también hay que disimular el acento porque parecía ¿dónde sos? ¿No? Es cierto. Digo, estas son las cosas en las cuales podemos ver claramente cómo se construye ese modelo de normalidad. Que ese modelo de normalidad, digo, es invisible, pero todos lo vemos. No, mejor, es al revés. Todos lo vemos, pero es invisible. Sí. Todos lo conocemos, pero se manifiesta de una manera en la cual pasa desapercibido. Uno lo ve incluso hasta cuando es en un pedido laboral, ¿no? Cuando dice se requiere buena presencia, vos ya sabés de qué están hablando. No es ni de aseados, ni... Sabés de qué están hablando. Es ese modelo de normalidad. Te están diciendo que cómo tenés que ser, digamos... ¿De qué color? ¿De qué color? ¿Cómo tenés que vestirte? ¿De qué color tiene que ser tu tenés que tener, piel? tal cual. ¿En qué barrio tenés que vivir? ¿No? Si no, ni siquiera te conviene ir, porque ya sabes qué es lo que sucede. Ese modelo de normalidad, en realidad, que se postula como el lugar del cual nunca vas a ser discriminado, es una construcción y es ficticio, nadie lo habita. Pero te dicen, esa normalidad tiene determinadas características y no otras, que van cambiando de país en país, de cultura en cultura, ¿no? De tiempo en tiempo. En nuestro país, en nuestra cultura, ese modelo de normalidad es ser varón, blanco, heterosexual, propietario,
con determinado nivel de instrucción, sin discapacidad visible, católico, apostólico, romano. ¿Ah? Esas son las características. Y uno dice, ¿qué es? Bueno, Sí. Es real. Exactamente. digo, Es real. cada vez que hablemos de algo que no esté dentro de estas características, vamos a estar hablando como si fuera una diferencia. Totalmente. Lo mismo que Y las esto mujeres. no va a ser visto como una diferencia. Esto va a ser visto como el patrón. Claro, sí. Todos seguían por eso. Sí, en el encuentro anterior hablábamos de la vara para medir. Exacto. Tal cual. Exactamente. Sí. Que en particular también otra de las cosas que fue surgiendo es, bueno, tolerar al diferente. Son esas palabras que nunca se comprenden porque la tolerancia con qué tiene que ver, ¿no? Con esto que planteamos. Bueno, pese a que no, bueno, a pesar de no ser del todo normal, igual aceptarlo, ¿no? Esa cuestión que también surgió en varios lugares a donde estuvimos debatiendo todas estas cuestiones. Realmente en ese punto, digamos, creo que es el aprendizaje más grande, el de lograr salir un poco del lugar que uno ocupa y desde el lugar en que uno visibiliza esta cuestión. Y yo creo que, y por eso seguimos en este camino, creo que tiene que ver con lo que buscamos que nos sorprenda de lo que surja de este concurso, como lo planteaba Andrea, que creo que va a tener que hacer un aprendizaje muy grande para todos, ¿no? Pero en particular cuando planteaba esto de la lengua guaraní, justamente tenía que ver con esto, que yo les planteaba, bueno, tiene que ver con nuestra historia de vida, tiene que ver con aquella, digamos, con aquella construcción identitaria que incluso hasta no pudimos forjar porque en algún momento concebimos como Estado que había una manera de ser que era la que nos iba a permitir ser democráticos de determinada manera, con determinados valores, entendiendo la propiedad como algo determinado, que no tenía que ver, por ejemplo, con una propiedad colectiva. Bueno, todas aquellas cuestiones que hacen que haya determinadas reglas que seguir. Y bueno, yo creo que en ese... cuando terminamos hablando de esta cuestión, algunas reflexiones surgieron sobre cómo replantearnos las reglas del juego a la hora de pensar, digamos, y de transitar en todo contexto en el cual estamos como personas, desde las actividades extraescolares, lo que pasa dentro de la escuela, lo que no pasa dentro de la escuela, en la actitud que tomamos cuando estamos, digamos, en un grupo determinado, qué pasa también con las actitudes por fuera de ese grupo, si logramos ser coherentes también con lo que consideramos, y también tiene que ver con lo que vos planteabas de esta escucha activa, ¿no? Bueno, la misma coherencia que nosotros debemos lograr como adultos a la hora de pensar y ver estas cuestiones que surjan, qué pasa con cuando vamos modificando digamos, en el trayecto de nuestro día, cuando nos vamos juntando con determinadas personas y nuestra postura va cambiando, ¿no? Eso también es una cuestión que se planteó y que surgió, bueno, pero vos cuando estás con tal decís tal otra cosa. Bueno, eso surgió un montón también y creo que también va en el camino de lo que se va a empezar a plantear en los videos, por lo menos aquellos que de a poco van llegando. Pero es que, claro, Yelén, o sea, una de las cuestiones centrales que tiene que ver también con la discriminación y con esto que hablábamos del modelo normalidad, y que si uno no lo pone de manifiesto, en realidad la temática de la discriminación no se termina de comprender nunca, es la variable del poder. Digo, si nosotros no hablamos de poder, no podemos estar hablando de discriminación, porque no toda diferenciación es discriminatoria. Acá Claro. Germán Martín dice, buenas tardes, esa normalidad será de acuerdo a qué modelo de normalidad se circunscriba cada persona. No es tan personal. Me encantaría que fuera así, pero si fuera tan personal yo decretaría que... Claro. Y no, la verdad es que no. Está genial que pensemos que tenemos como tanto poder sobre todo el resto de la sociedad y sobre uno mismo, pero no es tan así. Digamos, muchas de las cosas que consideramos normales tienen que ver con un menú y con un repertorio que nos ha sido dado. Que es lo que hablábamos recién de todas las Entonces,
Y ojo, cuidado, porque hay como determinadas parentalidades entre la palabra, ¿no? O sea, toda palabra siempre tiene muchos significados. Digo, y normalidad tiene que ver con lo normal, como normativo, tiene que ver con lo habitual, ¿no? Tiene que ver con lo que se da más a menudo o más cotidiano. Tiene que ver, a veces se asocia también como con una mayoría. Sí. Sí. Y fíjense qué forma curiosa, porque en realidad el paradigma de la normalidad ni es el de la mayoría, no es el de la mayoría. Claro. Sin embargo, se presenta como la mayoría. Perdón. Digo, las mujeres somos mayoría en el planeta y ganamos un 30% menos. Y en algunos países ni siquiera podemos tener propiedades a nuestro nombre. Y cada 18 horas muere una simplemente por no considerarse un anexo de un varón. Entonces, digo, no es una cuestión de mayorías y minorías. No. Las personas con... Esto es... Digo, los dos ejes transversales son pobreza y género, la discriminación, que hacen que dupliquen o tripliquen la carga discriminatoria. El año pasado había 64 personas en el mundo que tenían la misma riqueza que el 50% de la población mundial. 50 personas. 64. Lo que va de este año son 8. Entonces, la brecha de desigualdad, digo, entonces, ¿qué? ¿Es una cuestión de mayorías y minorías? ¿8 contra el 50% de la población restante? No, es una cuestión de poder. Es una cuestión de hegemonía, de quién maneja la hegemonía. Y lo maneja de tal punto en el cual hace creer que eso es una mayoría. Es una mayoría ideológica, mental. No es una mayoría numérica. Ni siquiera es una mayoría de poder. Porque el poder no está circunscrito a un solo modelo. El poder está en todos nosotros. Entonces, ¿cómo cruzamos estos temas? A este paradigma de la normalidad hay otro paradigma que se le opone, que es el paradigma de la diversidad. ¿No? Nosotros estamos ahora atravesando en este choque de dos paradigmas. No se van amablemente un paradigma del otro. No dicen mucho gusto, sí, no. Gracias por dejarme la casa, quedó todo muy lindo. Ahora el contrato de alquiler me ocupo yo, digamos. No, por lo general un paradigma lucha mucho por quedarse, se está resquebrajando, se le está cayendo la casa a cachos, el techo, el piso, pero sigue resistiendo, y el otro paradigma puja por entrar, digamos, ¿no? Entonces, sabemos que este modelo de normalidad ya no habla de nosotros, ni de nosotras. Si nos ponemos a mirar, nos damos cuenta de que no nos está hablando, no nos representa. Ya vemos otras realidades. Tal cual. El tema es cómo las traducimos y les ponemos nombre, y cómo hacemos que esas diferencias dejen de ser motivo de extrañeza y de alejamiento y se transformen en una fuente de riqueza. Que no existe, digo, no es que saca el conflicto, no es que no hay conflicto, hay conflicto, pero el conflicto lo incorpora, y lo incorpora como algo lógico propio de la alteridad, digamos. Entonces, ese paradigma de diversidad lo que supone es que somos todos y todas diferentes, y que esa lógica que encontramos para lo propio y para lo otro nos parece una locura, ¿no? El otra vez no sé si había contado el chiste que me habían contado del cementerio, ¿no? No. Creo que no. No, bueno, como hay un chiste que a mí siempre me gusta mucho, que es, hay un occidental y un oriental en el cementerio, ¿no? Sí. Entonces, el oriental en la tumba pone un tazón de arroz, ¿no? Y se pone a rezar. El occidental deja las flores, lo mira y dice, qué tontos, ¿no? Pensar que son potencia en el mundo y tienen como esas costumbres tan, ¿no? Tan atados a sí, esa tradición. Esa tradición, ¿no? Más que nada dice que imbéciles, ¿no? No es que tampoco dice, esa tradición, ¿no? Entonces le dice, como que lo va a joder y le dice, pero su familiar, su pariente, quien viene a visitar, ¿cuándo piensa que va a venir a comer el arroz? ¿No? Le dice el oriental. Y el oriental le dice, más o menos cuando el suyo venga a oler las flores. Claro. Es muy fácil ver cuál es
la locura del otro y no ver la locura en la propia práctica propia. O sea, o la mía es lógica y la tuya también, o la mía no es lógica y la tuya tampoco. Y en todo caso nos ponemos de acuerdo y vemos qué hacemos entre las flores y el arroz. Digo, quizás podemos hacer un maravilloso ikebana y un sushi. Digo, de ahí forma parte el intercambio, la comunicación y esta idea loca y absurda de sacarnos de la cabeza de las purezas. Digo, no hay purezas, nunca tuvimos purezas en ningún tipo de sentido. No la hay ni siquiera cuando apelamos a la naturaleza. Somos esto, somos esta mezcla que continuamente se está modificando una a la otra. Y esto, como decía Sayelén, ¿no? De la conformación del Estado Nacional. Y la cultura que tenemos de ese momento, que es la famosa frase el crisol de razas, que nos hizo pomada, pobre el crisol de razas. Pero bueno, Sí, tal cual. ¿por qué? Porque el crisol de razas era el lugar donde todos los ingredientes, todos los metales se fundían, ¿no? Entonces no quedaba una masa nueva, una materia nueva, pero los otros se fundían, no quedaba ningún rasgo de ellos. Entonces de ahí vienen esas palabras integración, que no hay que integrar a nadie, digo, o sea, dejáselo para el pan, la cosa integral, digamos. No para... ¿Por qué tenés que integrar? ¿Desde qué lugar integrás? ¿Desde qué lugar integrás? ¿Desde qué lugar te pones como el panadero que es el que amasa la masa? Hay que incluir. Y digo, y hay que incluir no porque estamos en un lugar en donde le damos al otro el derecho de inclusión, sino porque es derecho del otro estar incluido e incluida. Ese es el punto. Por eso no hablamos de tolerancia, hablamos de respeto. Y si nos va bien, hablaremos de celebrar la diversidad. Por lo pronto, sigamos con respeto, estamos muy bien, digamos. Ya sería un avance. Ya vamos mejorando mucho. El 12 de octubre, ¿no? El 12 de octubre es cualquier cosa, es muy raro eso. Como Es un muy cambio raro muy- eso, es muy raro eso. Es mantener el feriado en la misma fecha, pero que a la vez sea la celebración de la diversidad cultural. Y yo no sé, qué sé yo, si es una cuestión de... Hay que ver cómo chocan las culturas a veces, porque a veces... Han chocado mal acá. No, a veces se choca Arrancamos uno mal. que es una Scania, ¿viste? Con semi acoplado, contra el otro que es... Entonces, bueno, en ese choque hay que ver. Si en realidad nos integramos, nos aplastamos, ¿qué hacemos? Es raro, qué sé yo, es fin de semana largo, entonces está todo bien. ¿Qué va a ser? Sí, o sea, también la educación al principio del 2000 se empezó con la palabra de tolerancia, de tolerar al otro, que al principio me llamaba la atención, ¿no? Porque tolerar es como soportar, como bancar, como dicen los chicos, ¿no? Y uno decía, ¿por qué tiene que ser esa palabra? Es una palabra fea, no está buena. Pero bueno, era lo que teníamos que trabajar en ese momento y demás. Por suerte, bueno, después apareció el tema de la aceptación, la diversidad, y que bueno, de alguna forma se está progresando. Sí, se está avanzando. No en todos los ámbitos, lamentablemente, y ese es el problema, y eso es precisamente lo que nos reúne acá a nosotros. Es importante, a mí me parece, esto que tiene que ver, que hablábamos antes, ¿no? O sea, no solamente escuchar, no dar voz desde un lugar en el cual el otro dice lo que uno quiere escuchar, sino en el cual el otro puede expresar esa diferencia. Porque el único nivel en donde hay una igualdad real, ¿no? No digo, no solo una igualdad formal, que es la que plantean las leyes, una igualdad real de oportunidades y de trato, es cuando nuestras voces tienen la misma posibilidad de ser escuchadas. Sí. ¿No? Y nuestras diferencias se pueden expresar. Hay una cosa que es así medio como una especie de juego de palabras, pero digamos, o sea, la igualdad no se trata tanto de que todos tengamos los mismos derechos, sino como que todos tengamos los mismos derechos a poder ser diferentes. Claro. Porque si todos vamos a tener los mismos derechos solamente por ponernos debajo de un paraguas de normalización, no es real, digamos. Se va a lograr un avance cuando
eso signifique la posibilidad de poder expresar nuestras diferencias. Tal cual. Y eso, en lo que tiene que ver con los jóvenes y con las jóvenes también, traigo una palabra desde hace del siglo XV, en mi faltriquera, en un lejano lugar de La Mancha, por esto que hablábamos también, porque el lenguaje visibiliza, y lo que nosotros no decimos no aparece. Y lo que no aparece no tiene por qué ser reclamado. Entonces es importante también el lenguaje de género, es importante ir desplazando lenguajes y formas de expresiones que sean sexistas, que sean discriminatorias. En el INADI somos como muy meticulosos y por eso la gente no nos invita a ningún lado, salvo a estas charlas, porque somos así como muy molestos, ¿no? Pero el lenguaje da cuenta de la idea que tenemos de ese mundo. ¿Ah? No son unos, son muchos también, y muchas quienes teorizan y dicen que las palabras son el límite de nuestro mundo, ¿no? Y que en realidad todo lo que somos, quizás en definitiva, sea es un texto, ¿no? Que se va armando. Entonces pensemos en ese texto, qué capacidad tenemos de hablar por nosotros mismos, como decía acá, ¿quién era que decía que la normalidad era? Germán Martín. Germán. No sé si la normalidad, pero que podés escribir tu propio texto totalmente. Sí podés escribir tu propio texto. Se lo digo a Germán. Ahí. Germán, podés escribir tu propio texto. Ese texto lo vas a hacer con el alfabeto que te dan, pero las combinaciones son infinitas. Y ese enriquecimiento es el que va a hacer que la música de lo que escribas sea única. Y eso va a ser también lo que en definitiva nos va a enriquecer a todos y a todas. Bien. Gracias, Andrea. No, por favor. Muchas gracias. Ayala, no sé si nos querés contar algo con respecto al concurso, cómo va. Sí, bueno, aquellos que hayan enviado consultas y demás, que ya bueno han sido respondidas y demás, les fuimos avisando que hoy nos íbamos a volver a encontrar. Les recordamos sí que tienen hasta el 15 de octubre, que es muy probable que bueno, unos días más se dé a pedido de algunas sedes que ya han planteado, bueno, cómo era ese límite. Bueno, nos vamos a estar comunicando para proponer una nueva fecha. Aún así, todas las consultas que tengan y demás se van enviando. Por ahora no ha habido consultas en relación a lo teórico o a cómo armar el guión, en este sentido de creo que eso ya está bastante avanzado. Y bueno, nos encontraremos luego el 9 de noviembre ya acá en la Casa de la Provincia, ya con algunas noticias nuevas respecto a la final del concurso y demás. En particular agradecerle a Andrea por estos dos encuentros, con algunos inconvenientes con el PowerPoint, que al final ninguna de las dos veces pudimos usarlo, va a quedar pero para... perfecto, digamos, igualmente. Vamos a hacer una superproducción. Yo quiero el equipo, yo quiero que quienes salgan ganadores del concurso, después hagan un corto sobre el material que nunca pasé. Así ya quedamos como con Le damos una saga, una continuidad. Claro. Yo como último aviso de eso, que entren también a la página web del INADI, que es www.inadi.gov.ar. Ahí van a encontrarse con mucha información sobre el organismo, asesoramiento técnico también para denunciar en asistencia a la víctima en caso de que se vean en una situación de discriminación. También hay mucho material, hay una biblioteca digital y pueden acceder gratuitamente a descargar material que ha sido específicamente pensado también tanto para niñas, niños, jóvenes, docentes. Hay una guía joven que se llama Somos Iguales y Diferentes, es una colección en la cual ha contribuido también el compañero Ariel Sánchez, que ahora está ahí expatriado. En esa guía de jóvenes hay mucho material del cual, si les interesa la temática y tienen alguna duda, pueden consultar o retirarlo en formato físico dentro de la sede del organismo. Perfecto. Bueno,
Muchas gracias Andrea, muchas Sí, gracias Ayelen, muchas gracias. gracias Valeria. Bueno, nos vemos entonces en otra videoconferencia. Gracias a todos. Gracias.